De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. La pregunta de Will Mancera es: ¿el Dios de los árabes, Alá, es el mismo Dios de Israel? Gracias, hermana Wilma, por la pregunta. Tengo que decir de manera enfática que no, Alá no es el Dios de Israel, no es el mismo Dios. Hay unas implicaciones teológicas muy evidentes, que demuestran que Alá no es Yahvé, no es el mismo ser. Al menos no es el mismo ser en la forma como el ser humano lo percibe. La Biblia dice que existe un solo Dios. Hay un solo Dios. Creo que está en Hechos 4:12. Vamos a mirarlos, por favor. Creo que es Hechos 4:12. Hay un solo Dios, dice la Biblia. Y el profeta Isaías también dice que solamente hay un Dios, el mismo Señor hablando, solamente hay un Dios y fuera de mí no conozco otro. ¿Qué dice Hechos 4:12? Dice: y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esa es la cita que estoy tratando de ubicar. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y esa es la que acabas de leer, es Hechos 4:12. Léelo nuevamente, por favor. Y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El verso 11, ¿qué dice? Esta es la piedra desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Sí, no me acuerdo ahora exactamente dónde dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Se me escapa ahora la cita, pero está en la Escritura, está en la Biblia. Entonces, la Biblia dice que hay un solo Dios. Sin embargo, vemos a nivel de todas las culturas antiguas y más modernas que cada una, al parecer, tiene un Dios distinto. Tiene el Dios de los mayas, el Dios de los incas, el Dios de los dioses de los griegos, los dioses romanos, los dioses escandinavos, noruegos. Hay una cantidad de dioses por todas partes. ¿Ya encontraste la cita? ¿Cuál es? La cita es de Timoteo, está. Sí, léelo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Ok, ese es, hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses existen entonces, según la Biblia? Uno solo. Uno solo, no hay más. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué pasa entonces? Que el ser humano, hablando según lo que dice Romanos, en el capítulo 1, el versículo 17 en adelante, Romanos capítulo 1, y los primeros versos del capítulo 2, vamos a leerlo, por favor. Romanos capítulo 1, 17. Porque en él es revelada una justicia de Dios de fe a fe, como está escrito: el justo vivirá por fe. ¿Qué versículo es? 17. Sigue leyendo. Porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia retienen la verdad. Porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se los manifestó. Sí. Porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Adelante. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, fueron hechos necios,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que entre ellos deshonren sus propios cuerpos. Estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces, según esto, Dios se ha revelado a la humanidad entera desde el principio. Su eterno poder y su gloria, su deidad, se ha manifestado al mundo visible y al mundo invisible se ha manifestado. De modo que no hay ninguna criatura, ni invisible, ni visible, que no haya tenido acceso al conocimiento y la revelación de Dios. No existe. Alguien a veces me pregunta, pastor, ¿y las personas que nunca conocieron a Jesús, cómo van a ser salvas? Pues la Biblia dice que a todo el mundo, desde el principio, a todas las personas, Dios se les reveló. ¿Cuál Dios? ¿Alá? ¿Ra? ¿Cuál Dios? ¿Zeus? ¿Cuál Dios? ¿Thor? ¿Odín? ¿Cuál Dios? Pues la Biblia dice que hay un único Dios. ¿Ah? 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, hay un único Dios que la Biblia menciona. Ese único Dios, entonces, entendemos que es el Dios que aparece referenciado en Romanos capítulo 1 del 17 en adelante. Es ese único Dios creador de todas las cosas, ese único Dios que se revela de fe a fe, se revela a través de las cosas creadas, se revela con su poder y su deidad eterna para que el hombre lo conozca. Por lo tanto, los incas conocieron a Dios, los aztecas conocieron a Dios, los griegos conocieron a Dios, los romanos conocieron a Dios. Todas las personas de todas las tribus, los babilonios, los asirios, los persas, los medos, todos los noruegos, absolutamente todos, los chinos, todos los budistas, todas las personas, todas las creencias, aún los musulmanes, todos conocieron a Dios. Esa es la justicia divina. Y por eso dice, por tanto eres inexcusable tú. Porque nadie tiene excusa de no conocerlo. Porque Él se les manifestó, se nos manifestó a todos, se nos reveló. Ahora, ¿qué pasó? Lo dice la Biblia. El hombre, al ver la manifestación divina, al conocer, al tener de primera mano la revelación divina, prefirió cambiar. Por eso que el corazón del hombre es malo, ¿no? Prefirió cambiar esa gloria incorruptible, esa gloria divina, eterna, esa manifestación de poder. Prefirió cambiarla por una imagen de semejanza humana o por una imagen de semejanza de reptiles, de aves y de cualquier otra cosa creada. Entonces comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Cuando los egipcios entonces Dios se les revela, ellos prefirieron ver a Dios en el sol, ejemplo, y se postraron al sol. Y ese es Ra. Pero si usted lee la Biblia, se da cuenta de que Dios se define a sí mismo como el sol de justicia. ¿Qué diferencia hay entre Israel, que no adora al sol de justicia, sino a Dios, y los egipcios, que no adoran a Dios, sino al sol? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los egipcios cambiaron la gloria de Dios por una criatura, el sol. ¿Por qué entonces se le llama a Japón el país del sol naciente? No solamente porque el sol sale por allá, sino porque hay una veneración y una idolatría inmersa en su propia cultura y en sus propias costumbres. ¿Sí? Postrarse al sol es una costumbre de la mayoría, por no decir todas las culturas orientales, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de criaturas o por las criaturas. En este caso, el sol.
Jesús es el sol de justicia. Y por eso dice que el sol de justicia brilla en vuestros corazones. Yo no tengo que adorar al sol, tengo que adorar a Dios. Y si usted lee la Biblia, va a encontrar referencias del Dios único y eterno en el caso del Shaddai. El Shaddai hace referencia a un Dios, y la palabra Shad, como ya hemos explicado antes, se refiere al pecho materno. Se refiere entonces a Shaddai, quiere decir nutrir y dar vida, y tiene una relación directa, la raíz, la etimología de esta palabra hebrea, tiene una aplicación directa al pecho de la madre que mamanta a su bebé. Entonces cuando Dios se le revela a Abraham como El Shaddai, si nosotros pudiéramos traducir e interpretar el término El Shaddai, el vocablo El Shaddai al castellano, tendríamos que decirlo como el Dios omnipotente que nutre y da vida de sus pechos, como si Dios tuviera pechos, tuviera senos, como una madre recién parida. ¿Qué hicieron los babilonios? Cambiaron esa revelación de Shaddai como el Dios que nutre y da vida, e hicieron una efigie y luego hicieron una imagen de una mujer con 20 senos. Y entonces usted ve esta diosa de los babilonios con una cantidad de pechos, amamantando a su pueblo, amamantando a Babilonia. De Ur de los Caldeos, de la capital de Babilonia, sale Abraham con una costumbre de ver a la diosa que tiene toda esta cantidad de senos, que fue lo que los babilonios hicieron. Pero cuando Dios se le revela a Abraham, se le revela de la misma forma como se le reveló a Babilonia, como El Shaddai. La pregunta es, ¿Abraham adoró a un ídolo de una mujer llena de senos? ¿La adoró? No. Abraham no se postró a una criatura, ni a una semejanza de una criatura humana, sino que Abraham siempre se postró ante el único y verdadero Dios. La conclusión a la que llego con esto, podría decir muchos ejemplos bíblicos ahora, y usted podría compararlos de una vez con las costumbres de muchas religiones. Voy a mencionar una sola más. Dice la Escritura que, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado también. De una manera sorprendente, en estas dos historias bíblicas de la serpiente de bronce, se llama Nehustán. Aparecen números en el libro de Números. Nehustán, la serpiente de bronce, resulta ser una comparación directa. La pregunta es, Moisés, cuando levantó la serpiente de bronce para traer sanidad y salvación al pueblo que se estaba muriendo, adoró a la serpiente. Adoró a Dios, que era el que traía la liberación y la libertad de la mordedura de las serpientes. ¿Pero qué hicieron los orientales? Adoraron a la serpiente. ¿Qué hicieron los orientales? Pusieron sus ojos en la criatura, en una serpiente, y hasta el sol de hoy es adorada y reverenciada en la mayoría de las religiones orientales, desde el hinduismo, el taoísmo, los tibetanos. Todos ellos adoran, se postran ante la serpiente y ante el gran dragón. Pero si nosotros miramos la Escritura, nos podemos dar cuenta de manera inequívoca que todas estas manifestaciones son manifestaciones únicas del mismo y único Dios. ¿Cuántos Dios existen? Uno. 1 Timoteo 2:5. Hay un único Dios, un solo Dios. No hay más. ¿Cuál es el problema entonces entre tantas diferencias? La forma como yo percibo a ese Dios. Y eso es lo que lo hace diferente. Porque no es Dios. En el momento que Dios se le manifiesta a Egipto y Egipto lo concibe como el sol, deja automáticamente de ser el Dios verdadero. En el momento que los chinos reciben la revelación de Dios y lo enmarcan dentro de un dragón y dentro de una serpiente, ya no es el Dios de Israel. Ya es su dragón y su serpiente, es un ídolo del cual se valen los demonios para hacer sus fechorías. En el momento que Israel, Aarón y todas las 12 tribus de Israel
encerraron a Dios en un becerro de oro, dejó de ser Dios y se convirtió en un ídolo. Así su intención sincera fuera adorarlo a él. Claro, es que la intención sincera de Aarón y de Israel era hacer fiesta a Yahvé. Pero en el momento que su mente finita concibió a Yahvé como un becerro de oro y lo cambió su gloria por una semejanza de una criatura, en ese momento Dios los entrega a pasiones vergonzosas para que hagan cosas que no convienen. Porque el becerro no es Dios. Esa es la diferencia. Entonces llegamos al punto de la pregunta. ¿Dios se le reveló a los musulmanes? Apuesto que sí. Dios tuvo que revelarse a los musulmanes. Recordemos que los musulmanes son hijos de Abraham. El mismo El Shaddai que le dio a Abraham la promesa a través de su hijo Isaac, él mismo le dio una promesa maravillosa para su hijo Ismael. Ismael tuvo que conocer al Shaddai porque Abraham se lo presentó. Pero en algún punto de la historia reciente, estoy hablando reciente de la era cristiana para acá, los musulmanes se desviaron de su creencia y de su conocimiento de cómo concibían a Dios y comenzaron a creer en otra cosa. Entonces, bueno, Alá es Dios en árabe. Alá es Dios. La traducción de la palabra es Dios. ¿Pero es el Dios de Israel? No, porque ellos lo cambiaron. Cambiaron, no tienen un ídolo realmente. Ellos no tienen una semejanza de figura físicamente hablando, pero sí tienen un concepto errado de quién es Dios. Y no es el Dios, Alá no es el Dios Yahvé que describe la Biblia en ninguna parte. Alá no tiene hijo, el Dios de Israel sí. Alá no tiene misericordia de los infieles, el Dios de la Biblia de Israel sí tiene. Alá no recompensa por matar a las personas que no creen en él. El Dios de Israel, bueno, que hay alguna semejanza, él no recompensa al que mata a una persona. No hay semejanza, de hecho, en eso. Dios castiga a los que no creen, él mismo directamente. ¿Cómo lo hace? En el juicio final. Pero él trae la solución a través de su propio Hijo para que no haya juicio sobre nadie, porque Dios ama a todos por igual. Dios, el Dios de Israel, no hace acepción de personas. Alá, según el concepto musulmán, sí diferencia y sí distingue entre hombres y mujeres y sí distingue entre fieles e infieles. El Dios de Israel no. Él no hace acepción de personas. Delante del Dios de Israel, todos somos iguales. Entonces, para no alargar más el asunto, podríamos, como dije ahorita, podríamos hablar toda la noche acerca de las distinciones que hay entre los dioses de las otras religiones y el Dios de Israel. Pero yo estoy seguro, convencido por lo que la Escritura enseña, que todas las versiones idolátricas de todas las religiones del mundo son solamente la concepción de una mente infinita tratando de comprender a ese único Dios omnipotente que en algún momento de la historia de su raza o de su familia se le reveló. Dios se reveló a toda la raza, a toda la humanidad. Y en algún momento la mente finita del hombre cambió su gloria eterna por la semejanza de una creación, de una criatura. Y a esa criatura se postró, y a esa creación adoró y veneró. Y entonces, sencillamente, aunque su intención sea buena, para Dios es idolatría. Y por eso no son los mismos. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,